De hoy de la Patria se abre la sesión. Bien, que pasen nuestros invitados nomás. Le damos la más cordial bienvenida a la señora ministra de la Corte Suprema, Ana Gloria Kevesic. ¿Cómo se dice? ¿Ve? No me corrija, está bien. Al estimado ministro de Justicia, don Luis Cordero, a todos los señores senadores que nos acompañan y al resto de nuestros invitados. ¿Cuenta, señor secretario? Gracias, presidenta. Sí, tenemos una breve cuenta. Muy buenos días, sus señorías, invitados, invitadas. Señora presidenta, hemos recibido un oficio de respuesta a la Comisión de Hacienda a una consulta que se le hiciera, una petición que se hiciera a nombre de esta comisión respecto de la sesión que la Comisión de Hacienda tiene mañana para recibir a la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, señora Solange Bernstein. Y enseguida, señora presidenta, hemos recibido también un artículo de prensa publicado en el diario Mercurio, de autoría del académico señor Jaime Alcalde, sobre el proyecto de ley que tenemos hoy día en la tabla. El profesor Alcalde está presente con nosotros también. Gracias. Si se le hace llegar el artículo a todos los senadores, por favor. Sí. Vamos. Senador Huenchumilla. Presidenta, yo quería consultar por qué no invitamos nosotros directamente a la presidenta de la Comisión del Mercado Financiero y tenemos una reunión con ella acá nosotros bajo el prisma de la Comisión de Constitución, fundamentalmente más jurídica que económica, como lo ven los senadores de Hacienda. Yo estoy de acuerdo con usted. Habíamos acordado lo otro para racionalizar un poco más el tiempo con todos los proyectos que tenemos, pero efectivamente, y frente a la respuesta de Hacienda, yo creo que las consultas que nosotros podamos hacerle a la presidenta del Mercado Financiero va a ser absolutamente distinta, como usted bien señala, desde el punto de vista más constitucional que económico. Nos fuimos de visita. Así es. Si le parece... Sí, como cualquier senador que no quiso Comisiones Unidas, el presidente de Hacienda. Dice que en virtud del artículo 3, del 33 del reglamento, puede cualquier senador asistir como invitado. Con derecho a voz, sin derecho a voto, pero ahora no se va a votar nada. No voy a entrar en interpretaciones que de repente pueden ser peligrosas. Creo que la virtud, claro, la virtud de la prudencia hace que mejor la invitemos nosotros, acordemos no pedir aclaración. Vamos a cambiar el reglamento, presidente. Exactamente, vamos a cambiar el reglamento. Ajá. Hacienda yo creo que está antes que Constituciones, ¿no? No, es Constitución, ahí está la respuesta. Bien. Así lo acordamos entonces, después fijamos una reunión y mañana entonces vemos después el de delitos tecnológicos, lo citamos para mañana. Eso, medios tecnológicos. Bien. Vamos a dar cuenta a nuestro proyecto en tabla, señor secretario. Gracias, presidenta. Señora presidenta, en la tabla del día de hoy figura el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales, signado a boletín número 12.092-07. Este asunto ya ha comenzado su tramitación en esta comisión, en esta instancia parlamentaria. Hay una lista de invitados que sus señorías lo tienen ahí a su disposición, partiendo por la ministra de la Corte Suprema, señora Ana Gloria Ana Kevesic, perdón. Muchas gracias, señor secretario. Sin más, entonces, le damos la palabra a la excelentísima ministra de la Corte Suprema, doña Gloria Ana Kevesic. Ministra, tiene usted la palabra. Por su intermedio, señora presidenta, agradezco a la Comisión el espacio que se ha dado a la Corte Suprema para dar a conocer las observaciones que estima pertinentes en torno al proyecto de ley relativo al sistema registral y notarial. Esta iniciativa, como lo hemos dicho en muchas oportunidades, es importante para el Poder Judicial, tanto desde el punto de vista orgánico como funcional. Desde el punto de vista orgánico, porque a los miembros de la Judicatura de Letras y de las Cortes de Apelaciones del país les corresponde participación en el sistema notarial, registral y archivístico,
pues intervienen en el nombramiento, promoción, cesación, control y fiscalización de las personas que lo conforman. Por ello, casi como consecuencia lógica, el sistema se identifica con el Poder Judicial, aunque una parte importante también depende de otras autoridades administrativas. También es sabido que la Corte Suprema desde hace largo tiempo ha instado por la separación de las funciones jurisdiccionales de las administrativas. Pues bien, este proyecto, al distanciar o reducir la participación de los miembros de la Judicatura de Letras y de las Cortes de Apelaciones en las tareas indicadas, sigue precisamente en esa dirección. Fuera del aspecto orgánico, el proyecto también juega un rol funcional en el desempeño del sistema de justicia. En efecto, el sistema notarial y registral persigue como fin último brindar seguridad al tráfico jurídico, contribuyendo a disminuir los asuntos litigiosos y produciendo medios con alto valor probatorio, reduciendo en definitiva los costos de transacción que deben asumir las personas en la celebración de los diferentes actos jurídicos. En este sentido, el sistema notarial y registral cumple un rol fundamental en el sistema de justicia a nivel preventivo. En razón de lo anterior, un sistema de justicia debe establecer mecanismos que den seguridad a las personas acerca del reconocimiento de los acuerdos a los que arriben sus derechos, que operen mucho antes en vez de acudir a los tribunales de justicia. En este sentido, entonces, la forma que se regule el sistema notarial y registral es determinante para el correcto y adecuado funcionamiento del sistema. Pues bien, la Corte Suprema ya emitió observaciones en torno a este proyecto mediante oficio número 133 que se remitió a la Cámara de Diputados en el año 2018. Por lo que ahora destacaré algunos puntos de interés para la organización y atribución de los tribunales, sobre lo cual la Corte Suprema debe emitir opinión. La Corte, de un plano general, tiene una opinión positiva de la iniciativa, pues se aboca a asuntos que requieren urgente intervención, tales como la incorporación de tecnología en la realización y consulta de los trámites, la creación de registros digitales, la transmisión de información e instrumentos, la simplificación de trámites y la incorporación de estándares de transparencia. Hemos avanzado en esta materia, evidentemente, la Corte Suprema, en la medida que la ley lo permite, autorizando que algunas actuaciones puedan ejecutarse por medio de la tecnología. Pero las limitaciones que establece el régimen legal que regula la función notarial y registral no nos ha permitido avanzar más allá sin desnaturalizar. Por ello corresponde celebrar que los colegisladores pretendan instaurar e innovar en este punto. Ahora bien, un punto que le merece atención a la Corte Suprema de la propuesta de modificación del mecanismo de creación de notarías. Efectivamente, hoy, para que el presidente de la República pueda crearlas, se requiere un informe favorable previo de la Corte de Apelaciones respectiva, lo que parece bastante razonable si consideramos que los notarios están bajo el control de las Cortes de Apelaciones y además son garantes de la fe pública, de manera que no es difícil advertir que quienes tienen mayor cercanía con las necesidades del territorio son precisamente aquellas. El proyecto quita valor vinculante a este informe, pasando a ser un insumo más que debe tener en consideración el presidente de la República para crear notarías. En esta materia, la Corte está a favor que aumente la información con la que debe contar el presidente de la República para crear notarías, tal como lo hace el proyecto al requerir un informe técnico al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y también que aplique una guía que elaborará en su oportunidad la Fiscalía Nacional Económica, que considere determinados parámetros de mercado que establece el proyecto. Pero al mismo tiempo se estima que la opinión de las Cortes de Apelaciones debe tener el peso que hoy la ley le reconoce, esto es, que debe ser favorable. Por ello, cuando se informó el proyecto en su oportunidad en el año 2018, se abocó por el carácter favorable que debe tener el informe que emita. Otro punto que merece interés de la Corte Suprema es la creación de la figura del fedatario. La Corte abordó en su oportunidad algunos puntos que ameritan un análisis detallado y que podrían tenerse en consideración por esta comisión, entre los que se destaca especialmente el no advertir razón para radicar el nombramiento de los fedatarios exclusivamente en el Poder Judicial, específicamente en las Cortes de Apelaciones respectivas, y no someterlo al régimen que el mismo proyecto establece respecto a los notarios,
en que intervendrá el Consejo Resolutivo de Nombramientos, considerando que sus funciones y regulaciones no difieren sustantivamente. Sin embargo, en la versión aprobada por la Cámara de Diputados se omite toda referencia acerca de quién los designa o nombra, durante cuánto tiempo pueden ejercer las funciones, si pueden postular nuevamente, si existirá un registro a nivel nacional de fedatarios vigente, qué grado de vinculación tienen con la reglamentación que pueda dictar la Corte Suprema, para que puedan cumplir su cometido y qué obligaciones de transparencia y publicidad deben cumplir. Estas interrogantes estaban resueltas en la versión ingresada al Congreso, en el artículo 401 ter del Código Orgánico de Tribunales, pero habiéndose rechazado en primer trámite constitucional, se redujo su contenido a las funciones de los fedatarios, a los requisitos para ocupar el cargo y a la referencia a los autos acordados que la Corte Suprema deberá dictar para regular en detalle el procedimiento de nombramiento y modo en que se llevará a cabo la función de tal figura, lo cual parece ser insuficiente, siendo deseable que los aspectos centrales omitidos sean objeto de regulación legal. De acuerdo al texto actual del proyecto, cabe reiterar la inquietud que produce una regulación incompleta. Y aun cuando parezca conveniente ampliar la cantidad de sujetos que puedan actuar como fedatarios, autorizando instrumentos privados, que básicamente son las funciones que se entregan a estos funcionarios, ¿sí? No puede perderse de vista que lo que está en juego es la fe pública. Y lo que por una parte puede ser percibido como restricciones al acceso al servicio por el costo que tendría, por otra debe ser visto como un beneficio público, al mantener un estándar determinado que haga posible, en mayor medida, que los atestados y las declaraciones de los ministros de fe sean auténticos. En otras palabras, una preocupación de la Corte es que una eventual proliferación indiscriminada de fedatarios genere incentivos para que rebajen los estándares de las exigencias que demandan sus actuaciones, perdiéndose en definitiva la confianza que damos a las mismas, generando un detrimento general al sistema de fe pública. Otro punto del proyecto que es importante considerar, en la opinión de la Corte Suprema, es la reformulación del sistema de fiscalización de notarios, conservadores y archiveros, en que la Corte estima que los lineamientos parecen correctos, esto es, reemplazar la función de control desde los miembros de la Judicatura a los de las Fiscalías Judiciales. En torno a este tema, la iniciativa reemplaza el modelo actual de fiscalización por uno a cargo de la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, por sí o a través de las Fiscalías Judiciales de las Cortes de Apelaciones, que emplea diversas herramientas de control, tales como inspección del oficio respectivo, recepción de los reclamos de los usuarios, realización de encuestas de satisfacción a los usuarios, auditorías externas anuales, consulta y revisión de los repositorios de documentos o vigilancia al cumplimiento de los aranceles, lo que parece positivo y apropiado. Pero lo que refiere al procedimiento disciplinario por infracciones a las obligaciones funcionarias, cabe recabar y recordar que la potestad disciplinaria es ejercida por las Cortes de Apelaciones o por el Tribunal de Letras. El proyecto, a través del artículo 353 bis del Código Orgánico de Tribunales, define que será la Corte de Apelación respectiva la que resuelva, cuestión que parece favorable para efectos de uniformidad del sistema. Y al respecto es conveniente tener presente que la Corte Suprema reguló el proceso disciplinario para hacer efectiva la responsabilidad disciplinaria en el Acta 15 del año 2020, que establece como sustanciadores de las investigaciones a los miembros de las Fiscalías Judiciales de las Cortes respectivas. En este aspecto, el proyecto innova, toda vez que de acuerdo al artículo 353 bis del Código Orgánico de Tribunales, el rol se limita a promover la instrucción y formular cargos, y toda la instrucción del proceso se radica en un ministro de la Corte de Apelaciones designado por esta. Es decir, se establece un régimen especial que no guardará concordancia con el estándar general disciplinario aplicable a todos los miembros del Poder Judicial, sin que se advierta la existencia de razones que ameriten adoptar un modelo como el propuesto por el proyecto. Asimismo, el proyecto no regula el proceso disciplinario, sino que simplemente concede al investigado un plazo de 10 días para hacer sus descargos, sin que quede zanjado cómo habrá de sustanciarse la instrucción, cuáles son los trámites y plazos respectivos,
posibilidad de rendir pruebas, el régimen recursivo, cómo conoce el asunto el órgano resolutor con posterioridad a la instrucción, ni qué posibilidad de defensa hay en cada etapa. Es por ello que en esta materia el procedimiento disciplinario que establece el proyecto no se ajusta al régimen disciplinario general, tanto en relación al órgano instructor como al procedimiento aplicable, lo que conspira en contra de la consistencia y coherencia que debe existir en el ejercicio de la potestad disciplinaria. A su vez, se debe tener en cuenta que este régimen debería sujetarse a la nueva regulación constitucional que eventualmente se adopte, tanto en materia de nombramientos como de control disciplinario. Bueno, más allá de las apreciaciones mencionadas, dirigida a perfeccionar la propuesta legal, transmito a nombre de la Corte Suprema que el avance en la tramitación de un proyecto de esta naturaleza reviste gran importancia para el sistema notarial y registral, que puede robustecer su función preventiva y seguridad a través del uso de tecnologías disponibles, aumentar la disponibilidad de quienes ejercen la función para una mejor atención de las personas, fortalecer los mecanismos de fiscalización y fomentar la reducción de los costos que representa para quienes requieren estos servicios, sin que con ello se pierda la calidad que deben ostentar. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a usted, ministra. Ofrezco la palabra a los señores senadores para que le hagamos ahora las consultas a las ministras para no... Senador Galilea. ¿No? Más que una pregunta, Presidenta, es como una reflexión. Usted, ministra, bueno, muchas gracias por su exposición, por supuesto, partió señalando de que una de las gracias que pocas veces se ve de un sistema de fe pública robusto es que finalmente, yo sé que esto es una cuestión media economicista, pero abarata finalmente todo el proceso, usted ocupó la expresión tráfico jurídico en el país. Y por lo tanto, a contrario sensu, si es que se pierde de alguna manera la robustez del sistema de fe público, lo único que uno cree estar facilitando las cosas, pero puede estar terminando encareciendo y entorpeciendo enormemente el sistema. Entonces, tomando en cuenta eso, no sé si pudiera referirse más al tema de los fedatarios, que pareciera ahí haber un tema no enteramente resuelto. Usted dijo que si hay demasiados fedatarios con competencia, bueno, eso se va a traducir finalmente probablemente en una bajada, por así decirlo, del estándar de fe pública y de requerimientos, en fin. Entonces, no sé si han reflexionado usted o la Corte respecto de esa figura, ¿dónde está un buen punto de equilibrio en esto? ¿Está dado porque no hayan tantos fedatarios? ¿Está porque mejor que no existan la figura de los fedatarios? ¿Está porque el sistema disciplinario de control de fedatarios, notarios, conservadores tenga un mecanismo tal como existe hoy día? No sé si pudiese... A ver, bueno, en realidad la labor que le corresponde a la Corte Suprema en torno a un proyecto de ley que afecta al Poder Judicial dice relación con la organización y atribución de los tribunales. O sea, no podemos dar una opinión de mérito del proyecto de ley. Pero con todo, en relación a los fedatarios, efectivamente, la postura de la Corte Suprema es positiva. Sin embargo, precisamente por lo que usted señala, señor senador, es menester que esté realmente un sistema robusto. Y con todo, el sistema de los fedatarios también a lo mejor está, en cierta manera, ligado con la figura, un proyecto de ley también sobre denotarizar la vida de las personas, ya que no todo llega a la notaría. Y también la figura de fedatarios también está bastante limitada en el sentido fundamental de levantar certificaciones respecto a cuestiones de hecho, autorizar firmas, también de instrumentos privados, pero no de aquellos instrumentos privados que requieren necesariamente de su inscripción en un registro del Conservatorio de Bienes Raíces. Pero yo creo que es fundamental en cuanto al mayor o menor volumen de fedatarios. Claro, eso está radicado en ustedes, en los colegisladores, no en el Poder Judicial, pero sí creo que es muy importante que haya un sistema claro, preciso,
de funciones, atribuciones, números, competencia y también todo lo que dice relación con cómo hacer efectiva la responsabilidad disciplinaria de aquellos. O sea, yo creo que nada puede quedar en el tintero y el proyecto de ley primitivo era bastante más acotado, pero parece que en el devenir de su tramitación en la Cámara de Diputados fue quedando un poquito no muy robusto en ese aspecto. Gracias, ministra. Senador Durresti. Muchas gracias, presidenta. Saludar a la señora ministra, ministro de Justicia y a todos quienes nos acompañan. Señora ministra, me dan ganas de preguntarle varias cosas, pero le voy a preguntar sobre notarios nomás en esta instancia, en este proyecto. Dan ganas de preguntar más cosas, pero nos vamos a remitir a lo que usted ha expuesto. Usted hizo una referencia, no sé si hay un error en lo que yo anoté, al 553 bis del COT. Al menos en lo que reviso acá en el documento que me entrega la Secretaría, no hay 353 bis, a lo mejor no está actualizado, y quería hacer la referencia a propósito de la potestad disciplinaria de la Fiscalía Judicial, que precisamente 350 adelante regula toda su actuación y se ha reforzado la Fiscalía Judicial, que creo que es tremendamente importante separarla de los ministros propiamente tal. Entonces quería hacer esa referencia que al menos no me aparece acá en el texto. Efectivamente, el Código Orgánico de Tribunales... perdón. Me espero un poquito para terminar la pregunta. Y si nos pudiera tener a disposición también el acta 15 de la Corte Suprema respecto de esta potestad para poder trabajar. A ver, si yo creo que nosotros tenemos un sistema de nombramiento, de funcionamiento y de sanción sistémico, creo que ayuda bastante. Creo que hoy día no lo hace. Y por eso difiero con usted cuando usted señala que la creación de nuevas notarías hay que seguir manteniendo la relevancia de esa informe positivo de las Cortes de Apelaciones. Yo, permítame con mucho respeto, no reconocerle capacidad ni mérito para poder, todas las capacidades y méritos que se requieren para entender el funcionamiento de la creación de nuevas notarías, de nuevos lugares. Tenemos lugares que han crecido enormemente y siguen estando sin notarías. Tenemos lugares que han crecido enormemente y siguen teniendo el conservador y el notario fusionados. Y no creo que función de la Corte de Apelaciones pronunciarse sobre eso. Creo que ahí está el gobierno regional, están los propios municipios, está el Ministerio de Justicia y hay otras entidades que son mucho más competentes y conocedoras de esa situación, de poder avanzar en crear más notarías, en separar conservadores de notarías. No le corresponde al ministro visitador o a la Corte en su conjunto, no tiene las competencias, no tiene el conocimiento de lo que es el tráfico de inmobiliario o la llegada de más trabajadores y por tanto mucho trabajo de mesón o necesidades laborales que se instalan de la noche a la mañana en determinados lugares y que hay una oleada de trabajadores, contratistas que requieren más esos servicios, o la incomunicación, el desplazamiento físico que muchas veces constituye desde un lugar a otro no tener el acceso a una notaría. Yo le quiero señalar, perdone que lo haga una referencia a la región que uno representa, un vecino de Riñinahue tiene que viajar 60, 70 kilómetros para hacer un trámite en la notaría. Lago Ranco, comuna de Lago Ranco. Y si le digo Rupomeica, mucho más. Tienen que viajar hora y media para tener acceso a un notario. Y eso no lo va a determinar nunca, nunca lo va en los instrumentos que tiene la Corte de Apelación a poder determinar eso. Eso lo conoce el alcalde, lo conocen los concejales, lo conoce el gobierno regional, lo conoce el Ministerio de Justicia a través de su seremía correspondiente, la seremía del Trabajo. ¿Me entiende? Entonces, creo que hay un error, o al menos yo no comparto esa opinión. Que sea un informe, sí, desde el punto de vista referencial, pero la Corte de Apelaciones jamás va a saber las necesidades de los vecinos de Rupomeica para efectos de crear o proponer una creación de una notaría en esa localidad. Y lo digo de una región que no es tan extensa ni tan aislada, para qué decir seguramente otros lugares en que hay distancias de kilómetros y de horas para acceder a una situación. Entonces, el acceso a estos servicios tiene que proveerlos la autoridad política.
tiene que señalarlo la autoridad política, que es quien gobierna esa región, ya sea un gobernador o sea el ministerio a través de su seremía, no la función jurisdiccional. Yo ahí, insisto, creo que no comparto esa situación. Y por último, una pregunta respecto a la potestad disciplinaria. ¿Usted tiene estadísticas de los procesos disciplinarios impetrados en los últimos años? ¿Cuál es el nivel de sanciones, destituciones, de la estadística, digamos, del control que ejerce el Poder Judicial sobre notarios y conservadores? Eso me imagino que es una información pública, si usted nos pusiera a hacer llegar también de los últimos 5 años. ¿Cuáles son los procedimientos iniciados? ¿Cuáles son las sanciones? ¿Y cuáles son las estadísticas de sancionados en esa fórmula? Gracias, senador. Ministra. A ver, respecto a lo último que usted manifiesta, respecto a las estadísticas, efectivamente se las puedo conseguir, no hay ningún problema, pero el problema tal vez no son muchas las investigaciones disciplinarias, pero eso se debe, desgraciadamente, a que la gente no denuncia, ¿sabe? Porque, claro, piensa que a la larga puede el hecho de denunciar que le traiga consecuencias negativas en su desempeño dentro del territorio jurisdiccional en que se desempeña el notario, ¿ya? Pero en todo caso no hay inconveniente en que se las proporcione. En cuanto al informe favorable, sí creo que tiene razón usted lo que manifiesta, pero hay que también tener en consideración que los ministros visitadores tienen que revisar, fiscalizar cada una de las notarías. Y cuando se van a una notaría a hacer la visita respectiva, ahí pueden tomar conocimiento de lo que realmente pasa en el territorio jurisdiccional de esa notaría, ¿ya? Y tomar conocimiento también de las personas, de todos los habitantes de esa comuna pequeña, cuáles son las exigencias que se requieren, si es necesario o no contar con más o menos notaría. O sea, el ministro visitador que ejerce una buena función fiscalizadora de visitador se tiene que ir a la visita in situ y ahí toma conocimiento de lo que pasa. Así que no es que esté tan alejado el ministro de la Corte en relación a la notaría en que se desempeña el notario. En cuanto a lo que el régimen disciplinario, bueno, efectivamente la Corte Suprema dictó el Acta 15 en el año 2020, la iba a traer, pero después dije a lo mejor podría ser un poquito invasivo de traer un documento. Efectivamente regula el régimen disciplinario para todos los funcionarios que se desempeñan en la Corte de Apelación, o sea, en el Poder Judicial en general, y establece un sistema bien claro de separar la función de instructor de la función de sancionador. Entonces, quien está tramitando, quien recibe las denuncias, quien recibe los reclamos, es un fiscal de la Fiscalía Judicial respectiva, de la Corte de Apelaciones respectivas, y luego inicia un sumario, recibe a todas las personas que quieren declarar, formula los cargos, recibe las pruebas y hace una propuesta a la Corte de Apelaciones respectiva. Y después, la Corte de Apelaciones respectiva, el Pleno se reúne y, bueno, acepta los cargos, sanciona en definitiva al funcionario o simplemente lo absuelve o lo sobresee definitivamente. Y después esa resolución es apelable ante la Corte Suprema o eventualmente, o sea, al Tribunal Superior Jerárquico. O sea, todo está muy bien estandarizado, muy bien regulado. También cuáles son las posibilidades que tiene el investigado para rendir pruebas. O sea, todo está bien regulado. Eso también se puede traer a colación y presentar a esta comisión. En cambio, el actual proyecto, en lo que concierne a los notarios, todo eso desapareció, no está regulado formalmente. Entonces creo que es importante que además, como los notarios, los conservadores y los archiveros forman parte del sistema judicial, son auxiliares de la Administración de Justicia, que estén todos sometidos al mismo régimen disciplinario y no con sistemas diferentes, como estaría ocurriendo en la actualidad. Gracias, ministra. Senador Buenchumilla. Ministra, mucho gusto
saludarla. Y yo quisiera hacer dos consideraciones respecto de la intervención suya. Naturalmente que nosotros no la estamos requiriendo o invitando en función del artículo 77 de la Constitución, digamos, porque ya usted señaló que habían hecho el informe oficial, ¿no es cierto?, ante la Cámara de Diputados. Sino que, como esta es una cuestión que le interesa a la sociedad chilena, al Estado y a la gente, el tener organismos que le permitan tener certeza en la fe pública de las actuaciones jurídicas que se hacen en el país. Entonces nosotros invitamos a autoridades de todo tipo, a profesores, a interesados, y en esa calidad nos interesaba, digamos, conocer la opinión de algún ministro de la Corte Suprema, como un elemento de juicio más para que ojalá nosotros podamos tomar sabias decisiones en nuestra condición de parlamentario. Y entonces, en ese sentido, nosotros hemos tenido una experiencia de años en la forma como se hacen los nombramientos en nuestra actual legislación, partiendo por los ministros de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, de altos funcionarios del Estado y también de los notarios. Entonces, la pregunta sigue aún más vigente cuando paralelamente tenemos un proceso constitucional que no sabemos en qué dirección va a ir. Tuvimos un proceso difícil en el nombramiento del fiscal nacional, con 3 oportunidades en que hubo un debate áspero. Tenemos pendientes nombramientos actualmente de ministros en la Corte Suprema. Entonces, la pregunta es, ¿no será el momento de delimitar que la Corte Suprema y los tribunales se dediquen solo a lo jurisdiccional y no estén, digamos, involucrados en este tipo de cosas que hoy día, la experiencia que hemos tenido en el Senado, es una experiencia difícil y compleja en los nombramientos de todas estas autoridades? Entonces yo creo que en Chile tenemos un tema ahí. Entonces yo creo que hay que definir eso, y eso involucra también el informe de las respectivas Cortes de Apelaciones respecto a los notarios, porque el senador Durresti tiene ahí un problema, porque la notaría interactúa mucho con la gente. Entonces le estamos dando una respuesta a la gente cuando contrata, hace sus actuaciones jurídicas de un buen servicio público que le dé certeza, etcétera. Entonces yo creo que ese es el problema político que tenemos en Chile. Entonces yo creo que eso es lo que yo esperaría del conjunto de las personas que nos vengan acá, digamos, a ilustrar, y también de la Corte, tener una decisión. Yo personalmente pienso que tenemos que cambiar los sistemas de nombramiento. Es una cosa que nos estresa, aunque los senadores estamos acostumbrados a estar estresados, eso no, esa es nuestra profesión, sobre todo algunos que venimos de los 90 aquí trabajando estos temas. Entonces yo creo que ese es un primer tema que me gustaría conocer su opinión, digamos, como un elemento de juicio. Y lo segundo es que respecto a los federatarios, es una institución jurídica nueva que se ha querido introducir en el sistema chileno. Nosotros tenemos un sistema registral y de notario, bueno, que viene del siglo XIX, con todas sus luces y sombras. Entonces, el sistema de federatario, bueno, que yo más conozco el de Estados Unidos, pero el de Estados Unidos es una lógica absolutamente distinta, donde hay oficinas registrales que trabajan con los federatarios, donde las compañías de seguro tienen un rol fundamental en todo este tipo de temas, donde no se requiere ser abogado,
Entonces yo creo que es como introducir un sistema que no se aviene con el sistema que nosotros hemos tenido, digamos. Entonces, yo tengo esas dudas y en torno a eso quería simplemente pedirle que brevemente usted pudiera darnos su opinión. Muchas gracias, señora ministra. Gracias, senador. Ministra. A ver, señor senador, en primer lugar, yo pertenezco a un tribunal colegiado. Aquí vine representando a la Corte Suprema. Entonces yo no puedo dar mi opinión personal. Yo tengo que transmitir la opinión de la Corte Suprema. Y en su oportunidad se dio en este oficio que aludí, que se remitió a la Cámara de Diputados. Y bueno, y en torno a esta situación actual, la invitación que se recibió el miércoles de la semana pasada, claro, se me designó a mí, pero para transmitir lo que piensa la Corte Suprema, no mi opinión. O sea, yo estoy limitada en ese sentido, ¿ya? Eso que quede claro. Y la Corte Suprema también está limitada, en cierto sentido, por el artículo 77 de la Carta Fundamental, y yo no la voy a violentar, ¿ya? Así que, bueno. Entonces, y en cuanto a lo que usted señala, en cuanto a la necesidad de que nosotros los jueces, las juezas, estemos ejerciendo solo funciones jurisdiccionales, eso es un asunto que quiere la Corte Suprema de larga data. Desde la jornada de reflexión que se efectuó en Chillán en el año 2014, desde esa época que estamos postulando y ojalá y haciendo todo lo pertinente para que se pueda separar la función jurisdiccional de la administrativa, porque realmente a veces la función administrativa supera todo lo que dice relación con la función jurisdiccional y vamos dejando de lado esta otra labor que es la primordial de los miembros de la judicatura. Entonces, y como le dije, la postura de la Corte Suprema, también, aquí le puedo decir mi postura personal, también es separar las funciones jurisdiccionales de la administrativa y los nombramientos cae dentro de ese sistema del gobierno judicial. También, por lo mismo, todo el régimen disciplinario debe salir de la Corte, del Poder Judicial y establecer un sistema orgánico, bien claro, preciso, para que el que esté sometido a una investigación disciplinaria sepa a qué atenerse, ¿ya? Que sea con criterio objetivo y que sea respetuoso de todas las garantías fundamentales de aquel que quede sometido a una eventual sanción disciplinaria. En cuanto a los fedatarios, la opinión de la Corte Suprema fue positiva en el sentido que puede ser un buen elemento para desnotarizar la vida de los notarios, como lo señala el otro proyecto de ley que creo que está actualmente tramitándose en el Congreso Nacional. Y bueno, y en todo caso, la obligación que impone este proyecto de ley a los fedatarios, su función y atribuciones, está bastante acotada. Es certificar hechos, autorizar firmas e intervenir en instrumentos que no necesariamente, que no son motivo de registro en algunos de los registros que lleva a cabo el conservador de bienes raíces. Con todo, y como usted también señala, es importante mantener la fe pública y por lo mismo es importante que esté muy bien acotada la labor de aquellos, cómo desempeñar funciones, cuál es el régimen al que están sometidos, porque, claro, como usted bien dice, es una labor importante que puede perjudicar en definitiva la fe pública. Creo que es lo que puedo señalar al respecto. Gracias, ministra. Ofrezco la palabra a los señores senadores. Ministra, una consulta en el mismo sentido de los federatarios, que yo tengo muchas dudas al respecto, desde el punto de vista efectivamente de la fe pública y de cómo mantenerla. Y entendiendo la finalidad que se tuvo a la vista para crear esta figura del federatario, bien lo explicaba el senador Durresti, ¿no es cierto?, de facilitarle la vida a las personas, sobre todo cuando no viven en las comunas o las capitales regionales, porque todo se mira, muchas veces cuando se hace un proyecto todo se mira desde el punto de vista de la capital, en que hay un fácil acceso probablemente a muchas cosas, pero se olvida esta mirada regional
y también viendo las regiones que uno representa. Yo represento la región de Tarapacá, tiene 7 comunas, 2 urbanas que son Iquique y Alto Hospicio, ambas con notaría, con conservador de bienes raíces, pero tiene la provincia de Tamarugal, que tiene 39.000 kilómetros cuadrados, ¿no es cierto? 5 comunas y solamente hay notario en la comuna de Pozo Almonte y cerca de más de 45 poblados. Pero está bien, uno quisiera facilitarle la vida a esto, pero yo quisiera, mi pregunta a esto va, hoy día existen y tienen facultad algunas veces para suspender, para realizar ciertas actividades, también entregar a los notarios, los secretarios municipales de cada municipalidad y también los oficiales de registro civil. Sobre todo pensando en los secretarios municipales que existen en todas las comunas del país. Es uno de aquellos cargos que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades obliga a las municipalidades a tener, a diferencia del resto de los directores, ¿no es cierto? Porque también depende de el tamaño de la comuna y, por lo tanto, de la planta de la municipalidad, pero el secretario municipal, que es el ministro de las actuaciones municipales, también puede oficiar en ciertos casos como ministro de fe en actuaciones particulares, calificando ciertos hechos, certificando ciertos hechos y también autorizando ciertas firmas. Entonces, quisiera, probablemente, no sé, si me pudiera contar si usted o como Corte tienen antecedentes, cómo funciona cuando actúa el oficial de registro civil o el secretario municipal como ministro de fe. En esos casos, si no sería mejor, a lo mejor, regular eso de una manera más eficiente a crear una nueva institución como los federatarios, que de algún punto de vista podrían, ¿no es cierto?, cumplir la misma función cuando uno lo que quiere o lo que hay detrás de esta nueva institución es facilitarle y abaratar la vida, los costos que tienen que pagar las personas, a lo mejor costos desde que van desde el traslado. Me imagino yo en mi región, cuando una persona necesita autorizar alguna firma y que tiene que ir de Colchane a Pozo Almonte, que son 3 horas, 2.000 pesos el pasaje, sobre 5.000 si quiere ir en un taxi, en fin, más lo que tenga que pagar en la notaría. Entonces, no sé si la Corte Suprema tiene algo que ver con los oficiales de registro civil y los secretarios municipales cuando actúan en vez de notario en aquellos casos que la ley le autoriza. Eso. Señora Presidenta, no, en realidad no tengo conocimiento sobre la materia. Yo creo que el ministro de Justicia está en mejores condiciones que yo de responder. Pero en todo caso, claro, como un funcionario, un oficial de registro civil recibe una paga remunerada por el Estado, obviamente no va a cobrar derechos por esa certificación, a lo mejor va por el buen camino su postura, en el sentido de entregarle a estos funcionarios que ya forman parte de la administración estatal, que certifiquen firmas, certifiquen hechos, certifiquen determinadas firmas para que no todo llegue a la notaría. Pero conocimiento, y en juicio jamás he visto un instrumento dado por un oficial de registro civil que sirva como de medio de prueba. No lo he visto. Y apuntando a eso precisamente, y a lo mejor el ministro nos podría contestar, porque lo vimos, ministro, en la comisión cuando estudiamos la desnotarización y veíamos los finiquitos laborales, ¿no es cierto? ¿Cuántos iban? Que también hoy día pueden ser autorizados ante un oficial de registro civil, ante un secretario municipal o ante la Dirección del Trabajo. Y no obstante ello, la gente sigue prefiriendo ir a la notaría porque precisamente le da más seguridad y creen que nadie los va a hacer leso, no sé, además pues le van a pagar el finiquito ahí, etcétera. Entonces, yo no sé si llegáramos a crear la figura de los federatarios, ¿no va a pasar lo mismo con lo que hoy día pasa con las posibilidades que tienen los secretarios municipales o los oficiales de registro civil de autorizar o certificar ciertas actuaciones? La gente no les cree, o no sé quién si no les cree, pero no les da seguridad y siempre van a optar por la notaría.
Por su intermedio, señora Presidenta, sí, dos cosas que son relevantes a propósito del proyecto de desnotarización. Ahí lo que se pudo acreditar fueron dos cosas. La primera, y que tiene incidencia para efectos de este proyecto, que cuando uno quiere desnotarizar y en consecuencia llevar esto a certificaciones de otros ministros de fe, lo que ha ido sucediendo progresivamente con la legislación chilena es que además de la certificación de firma, se han ido imponiendo otro tipo de obligaciones a notarios y en consecuencia no solo son mecanismos de control, sino que además cumplen otro tipo de obligaciones adicionales, que pasa con el caso de la ley de arrendamiento, por ejemplo, que es un fenómeno que el Congreso ha expresado en los últimos años de un modo muy manifiesto y eso provocó que no entráramos, que los efectos de poder sustituirlo simplemente por firma digital no era tan evidente. Lo segundo es que efectivamente hay funcionarios administrativos que tienen la condición de ministro de fe y que teóricamente, de acuerdo a la ley, podrían hacerlo. Lo que nosotros podemos, de hecho, hacer en el caso del registro civil es acompañar las estadísticas de cuántos son los usuarios que en esa hipótesis legal intervienen. Nuestra impresión es que es muy baja. Y lo tercero está asociado a qué tipo de certificaciones se pueden realizar. Tal como también se conversó en desnotarización, recordarán ustedes que la reforma a notarios del año 1982, que es una de las últimas reformas más estructurales que tiene el Código Orgánico de Tribunales, existía una norma expresa que impedía que la administración pública exigiera trámites notariales, sin embargo lo siguió haciendo, y tanto que tuvimos que reiterar una norma nuevamente ahí. Entonces hay un efecto de cumplimiento y decadencia inevitable sobre el rol de los notarios y tiene que ver con diversificar ministros de fe probablemente al interior del Estado. Yo no estoy emitiendo con esto una opinión anticipada sobre el federatario, pero sí, para efectos de que la Comisión disponga la mayor cantidad de información, vamos a disponer de el registro de cuántos son las intervenciones del registro civil al margen de su condición registral, en que la ley le reconoce la condición de ministro de fe para efecto de determinar su uso. Eso nada más, señora Presidenta. Muchas gracias, ministro. Ofrezco la palabra a los señores senadores. El senador Galilea. No, puedo hacer una pregunta a la ministra, pero de un tema completamente distinto, porque me tinca que se va a ir. Entonces, efectivamente queremos poder liberar a la ministra, si nos quiere acompañar hasta el término de la comisión, bienvenida sea, pero sí, por eso partimos con ella y les di la palabra, no hasta el final de las exposiciones, por si ella tenía que retirarse. Usted tiene el derecho a hacer la pregunta que quiere y la ministra también tiene el derecho a saber si la contesta o no. Senador Galilea. no, sí, algo muy breve. La semana pasada, a raíz de un par de denuncias que había recibido yo de mujeres tramitando o intentando tramitar en juzgados de Santiago que le paguen pensión de alimentos, el alegato era total respecto a la lentitud de los tribunales de familia aquí. O sea, que autorizar una firma, le decían ya vuelvan 30 días más. O sea, así de trámites de mero, o sea, gestiones de mero trámite. La no presencialidad, al menos lo que vendía la Corte de Apelaciones de Santiago, porque parece que de San Miguel era distinto. Bueno, una queja y dos casos completamente de personas que no tienen nada que ver entre sí, gestión distinta, que estaban impresionados de la ninguna agilidad de un proceso que debiera ser sumamente rápido, porque si no se hace. Entonces era, no sé si, bueno, yo sé que usted tiene una gran preocupación por el tema, simplemente para que le pongan atención, porque Primero, pues yo le agradecería, si tiene esas denuncias, que me las haga llegar. Porque ese es el problema. no son denuncias formales, pues me O sea, dicen así por teléfono y esta pero es cuestión. que sabe que por qué yo creo que es fundamental para poder modificar el funcionamiento de los tribunales, para que realmente haya un efectivo acceso a la justicia, que hayan denuncias, que hayan presentaciones haciendo presente aquello, valga la redundancia, porque hay que, ¿cómo abordar aquello? Hay que llamar al juez, hay que llamar al tribunal, hay que llamar al funcionario y decirle que lo que está haciendo no puede hacer. Entonces, ese es el llamado, hacer las denuncias, hacer los reclamos, a recurrir al ministro visitador de ese tribunal para que tome carta en el asunto. Porque si no, el sistema sigue igual, usted me lo dice a mí, ya. Yo debería hablar con todos los jueces presidentes o juezas presidentes de los tribunales de familia para hacerles ver
que algo está fallando en el tribunal, pero no sé cuál de todos es. Y a veces puede ser injusto que yo llame a todos los tribunales en circunstancias que en realidad es un caso particular. Así que yo agradecería que le dijera a usted, a esa persona, que haga una presentación simple, sencilla, por último dirigida a mí, para yo poder reconducirla como corresponde. Y en cuanto a lo que usted manifieste, yo me voy a quedar hasta el final, porque me interesa el tema. ¿Ya? Muchas gracias, señora ministra. Bien, le damos la palabra entonces 8:25 a Colegio de Abogados de Chile. Consejero, señor Pablo Montt. Muchas gracias, señora presidenta, señores honorables senadores. Este proyecto de ley y el otro proyecto de ley de desnotarización los hemos tratado en extenso en el Consejo y hicimos una presentación cuando ingresó este proyecto de ley el año 2020. Esa presentación la hicimos luego de oír a representantes de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros, abogados con destacada trayectoria en el mundo académico, abogados con experiencia en el sector público, en empresas, en estudios de abogados. Por lo tanto, lo que vengo a plantear no es la opinión de un grupo de abogados o un sector del gremio de los abogados, sino que busca representar a todos los abogados. Y son 5 puntos o 5 ejes sobre los que queremos opinar y en que creemos que el proyecto puede ser mejorado. El primero se refiere al sistema de nombramientos. Hay un amplio consenso al interior del Colegio de Abogados de que el sistema actual tiene serios problemas de transparencia y discrecionalidad. Creemos que el proyecto avanza en algunos aspectos, pero mantiene otros defectos del sistema actual y además el sistema creemos que puede ser engorroso porque involucra la participación de 5 entes: Corporación Administrativa del Poder Judicial, Academia Judicial, Corte de Apelaciones, que mantiene la facultad de elaborar las ternas, Presidente de la República, que hace el nombramiento, que decide la creación de oficios de previo informe, y por último el Consejo Resolutivo de Nombramientos. ¿Qué creemos que es necesario considerar en este proyecto? Primero, separar la función de nombramiento de la función de fiscalización. Creemos que es inconveniente que el que nombra fiscalice. Y segundo, estimamos que el nombramiento no debiera estar, debiera aprovecharse la figura del Consejo Resolutivo. Creemos que es una buena figura. Encontramos positivo, por ejemplo, que se incorpore a decanos, es decir, a representantes del mundo académico, y quizás se puede involucrar a otros destacados profesionales, ¿verdad?, con experiencia en la materia. Y creemos que debiera fortalecerse esta figura y, en ese sentido, compartimos la preocupación que se ha manifestado acá de que el Poder Judicial debiera, en el fondo, quedar al margen, no por una razón de quitarle facultades al Poder Judicial, sino que hoy día se distrae una gran cantidad de recursos humanos de los miembros del Poder Judicial en labores que poco tienen que ver con la labor jurisdiccional: conocer, juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Por lo tanto, el primer punto que creemos que es importante mejorar es el de nombramiento. Todos vimos lo que ocurrió el año pasado con el nombramiento del conservador de hipotecas de Santiago, donde el nombramiento estuvo 6 meses, ¿verdad?, pendiente, con una exposición mediática, acusaciones de lobby de lado y lado, se retiró un candidato. O sea, creemos que todos esos defectos, si bien el proyecto avanza, creemos que algunos de estos problemas se pueden mantener con el proyecto como está actual. En definitiva, proponemos que el rol fundamental lo tenga el Consejo Resolutivo, que se fortalezca la figura del Consejo Resolutivo y que se incorpore a representantes de destacada trayectoria que den ciertas garantías de idoneidad de quienes se elijan. Esto se aplica tanto a notarios como a conservadores y archiveros, ante una preocupación que se planteó. El sistema de nombramientos es el mismo para estos efectos. El segundo punto se refiere a la fiscalización. Algo lo he adelantado. Se mantiene el proyecto involucrado al Poder Judicial de alguna manera. Está primero la Fiscalía Judicial, el Pleno y un ministro de Corte de Apelaciones, ¿verdad?, que va a estar a cargo del procedimiento. Creemos nuevamente que, en base a lo que dije anteriormente, que es inconveniente que el Poder Judicial esté involucrado en nombramiento y en fiscalización. Probablemente se le asigna la labor fundamental a la Fiscalía por razones presupuestarias, ¿verdad? Es algún organismo que ya existe, no implica mayor compromiso presupuestario,
pero creemos que poco tiene que ver el Poder Judicial, ¿verdad? Con ver las visitas, ¿verdad? Con los permisos de los notarios para poder ausentarse. Creemos que todo eso debiera estar regulado en un organismo autónomo. Llamémoslo superintendencia, pero organizado como un organismo autónomo, técnico, y donde creemos que debiera intervenir el Poder Judicial en la revisión de las sanciones. O sea, obviamente debiera haber algún tipo de procedimiento contencioso administrativo en que las decisiones que adopte el organismo técnico que fiscalice y que eventualmente sancione a los notarios, conservadores y archiveros, que esas sanciones sean revisables judicialmente y los tribunales debieran, nos parece, intervenir en esa etapa. Un tercer punto que creemos importante mencionar es el de los precios. Por regla general, las regulaciones de precios, estimamos que no son positivas, pero en este caso creemos que hay buenas razones para que haya algún tipo de regulación de precios. Compartimos la preocupación de la Asociación de Notarios de que hay un arancel que tiene 25 años, que no se ha reajustado, a nadie le gusta que sus servicios, ¿verdad?, queden desfasados en el tiempo en cuanto a los precios. Y creemos que algún tipo de regulación debe haber. Esa regulación debiera considerar primero transparencia, es decir, que exista claridad respecto a las tarifas de los notarios. Eso debiera estar regulado en alguna norma de rango administrativo, la manera de publicar las tarifas, qué es lo que se cobra, por qué se cobra, por qué trámite exactamente, y eso debiera estar publicado en las páginas web de las notarías y en medios que den suficiente publicidad. Pero hay otro problema, que es que probablemente adaptar las tarifas genera un costo político para la administración. Probablemente a ningún gobierno, a ningún ministerio le es cómodo, ¿verdad?, actualizar los aranceles porque va a ser acusado de estar favoreciendo a los notarios. Creemos que la fijación de tarifas o rangos de tarifas debiera estar a cargo de algún panel experto, ¿verdad?, con conocimiento, tal como ocurre en servicios donde en general hay algún tipo de barreras de entrada o monopólicos, cuasi monopólicos, llamémoslo como sea, pero donde no juegan las lógicas del mercado como juegan en cualquier mercado competitivo. Creemos que un sistema de regulación, por ejemplo, con tarifas revisables periódicamente, cada 4 años, con criterios objetivos, ¿verdad?, creemos que es conveniente, y obviamente esas tarifas debieran considerar distintos tipos de notarías, digamos. Obviamente una notaría en un lugar de alta densidad no tiene las mismas características que una notaría en una comuna pequeña de baja densidad. Entonces, eso debiera ser considerado al momento de fijar las tarifas, pero creemos que lo más conveniente es que esas tarifas queden a cargo de un organismo técnico autónomo. El cuarto punto, también esto se aplica a notarios, conservadores y archiveros. El cuarto punto se refiere a los fedatarios, se ha discutido bastante. Se habla mucho de los fedatarios, el origen de los fedatarios en este proyecto de ley está en el informe de la Fiscalía Nacional Económica. Lo curioso es que la misma Fiscalía Nacional Económica lo trata como una solución transitoria. No emplea la palabra transitoria, pero dice que puede ser útil para un periodo de adecuación. Me parece que lo conveniente es legislar para el futuro, para las próximas décadas, ¿verdad?, y no para un periodo corto de adecuación. De hecho, el informe ya fue emitido hace 5 años. Durante los últimos años hemos visto cómo han proliferado herramientas tecnológicas. La semana pasada escuchamos al representante de la Universidad de Chile, ¿verdad? Creemos que hay herramientas con suficiente certeza hoy día que hacen de alguna manera innecesario recurrir a esta figura respecto de la cual no hay experiencia en Chile, respecto de la cual no queda claro cuáles van a ser los estándares, van a estar sujetos a unos estándares probablemente menores que no creemos conveniente. La figura del fedatario se propone fundamentalmente para lo que se llaman los trámites de mesón, donde por una parte está el costo del servicio notarial y por otra parte está el costo del transporte, el tiempo y el traslado, que muchas veces es un costo mucho más importante que el costo del servicio mismo. Y aquí quiero ser claro, nosotros no proponemos eliminar a los notarios en este aspecto, no pretendemos eliminarles la facultad de autorizar documentos, dar fe de ciertos actos en los trámites de mesón. Lo que proponemos es que en aquellos casos en que existan herramientas tecnológicas con suficiente, que permitan dar suficiente fe respecto de lo que se estaba certificando, esas herramientas tengan el mismo valor que una autorización notarial.
se menciona, por ejemplo, el caso del finiquito ante la Dirección del Trabajo. Lo que proponemos no es que los notarios no puedan autorizar finiquitos. Lo que proponemos es que la persona que no desea ir a notaría por razones de tiempo, por razones de costo, pueda acudir a la página web de la Dirección del Trabajo a otorgar el finiquito laboral, lo mismo con contratos de arrendamiento, etcétera. Hoy día hay herramientas tecnológicas que permiten dar fe de eso. Obviamente, eso tiene que ir acompañado de un régimen, primero, de establecer estándares básicos que permitan evitar fraude. Y eso lo debería establecer la ley. Y probablemente un sistema de certificación de plataformas, un sistema de certificación, ¿verdad?, con criterios, ¿verdad?, claros para que no haya problemas de fraude. Y segundo, con un régimen de sanciones para quien haga trampa, digamos. O sea, el que comete un fraude tiene que ser sancionado, obviamente. Eso obviamente tienen que tomarse los resguardos, pero creemos que a largo plazo la tecnología va a evolucionar hacia un sistema, ¿verdad?, donde probablemente si hoy día poca gente va a la página web para autorizar un finiquito laboral, probablemente con el tiempo eso va a ir aumentando. Y esto se relaciona, lo de los fedatarios, con el otro proyecto de ley que se llama de desnotarización, digamos, en que probablemente lo que creemos es que la ley, obviamente, y lo hizo bien, debiera establecer categorías de actos. Obviamente una escritura pública, una compraventa de un bien raíz, requiere la intervención de un notario. Un testamento, ciertos actos de familia, ¿verdad?, requieren la intervención. Un mandato con facultades para disposición de bienes, por supuesto, requiere la intervención de un notario. Creemos que hay actos que son fundamentales en los cuales la función notarial no puede desaparecer. Pero en otros trámites, por ejemplo, pienso en el caso de un protesto de cheque, un protesto, ¿verdad?, o la constitución de una sociedad. Hoy día existe el sistema de sociedades en un día, ¿verdad? La constitución de una sociedad, estamos acostumbrados culturalmente a que se hace por escritura pública, pero después se inscribe en el conservador de bienes raíces. Creo que hay ciertos trámites, ¿verdad?, en que no necesariamente debiera exigirse la presencia de un notario. Insistimos, no es que se debiera prohibir, sino que se debiera dar una alternativa de manera que el usuario elija, ¿verdad?, con ciertas seguridades y garantías de fe pública. Y el último punto, que es el sexto punto, en realidad, que eran 5, dije que eran 5, pero hay un sexto punto que tiene que ver con el repositorio digital. No estamos de acuerdo. Creemos, con la figura del fedatario, entonces, tampoco estamos de acuerdo, eso por si acaso. Y, por último, el repositorio digital no nos parece una buena idea. Sí creemos que debiera avanzarse en estándares de eficiencia, de calidad, de transparencia, ¿verdad? El conservador de bienes raíces de Santiago, por ejemplo, funciona de manera muy eficiente, funciona de manera rápida, pero otros conservadores de bienes raíces no tienen el mismo nivel de servicio. Creemos que junto con avanzar en todos los temas que he mencionado, debiera establecerse ciertos estándares de calidad del servicio, avanzar en materia de digitalización, que los documentos estén disponibles rápidamente, en vez de crear esta figura del repositorio digital, donde va a haber duplicidad de registro, probablemente va a haber un desfase entre la escritura pública, ¿verdad?, o la inscripción que está en un determinado conservador de bienes raíces y lo que llega al depositorio, al repositorio digital. Bueno, ¿qué va a pasar cuando una persona pide un certificado, ¿verdad?, que figura en una parte pero que no figura en otros? También se puede prestar para fraudes. Creemos que es mucho más eficiente avanzar en base a lo que ya existe, ¿verdad?, hacer exigencias a los conservadores de bienes raíces, por ejemplo, para que tengan sistemas digitales más eficientes, ¿verdad?, en vez de crear esta figura del repositorio digital. En definitiva, nosotros damos una opinión que representa a los abogados. En algunos aspectos coincidimos con la Fiscalía Nacional Económica, en otros aspectos coincidimos con la Asociación de Notarios, en otros aspectos diferimos. Pero creemos que, en rigor, este es un proyecto que avanza, pero que requiere ser mejorado. Muchas gracias. Gracias, don Paulo. Vamos a darle la palabra ahora a don Jaime Alcalde de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Don Jaime, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, y por su intermedio agradezco a la comisión la invitación que me han hecho para exponer respecto al proyecto. Mi exposición se va a referir a 5 puntos que creo profundizan en los aspectos que ya se ha referido el Colegio de Abogados y también la Corte Suprema. Son la necesidad de dividir el proyecto respecto a las materias notariales y registrales, aspectos de nombramiento y fiscalización, protección de datos y calificación registral. Respecto a la división del proyecto, es un sentir no solo personal, sino compartido por un grupo importante de profesores. Se hizo llegar tanto a la anterior presidencia como a la suya una carta suscrita por 156 profesores y profesores de Derecho Privado del país, representantes de
distintas universidades y distintas regiones donde se hacen presente algunos aspectos a tener en consideración respecto al proyecto, uno de los cuales es la necesidad de tratamiento separado de los aspectos notariales y registrales. La razón es que el informe de la Fiscalía Nacional Económica, que sirve de respaldo al proyecto presentado en el año 2018, hace referencia al mercado de notarios y tomando como referencia la ciudad de la región metropolitana y algunos lugares de la región de Valparaíso. Evidentemente, tratándose de un servicio público, porque está comprometida la fe pública detrás, no solamente las consideraciones económicas, sino también las consideraciones de servicio y sobre todo de accesibilidad del servicio para los usuarios deben tenerse en cuenta. En el caso de los notarios y los conservadores, la situación es distinta y la razón proviene de que los reclamos respecto del sistema notario se refieren a los cobros, la demora y sobre todo la dificultad de acceso. La razón está en un factor bastante relevante en el número. En el artículo, columna que se hacía mención el señor secretario, que hice llegar a la comisión y que tenían una presentación que lamentablemente no puedo proyectar, hacía la comparación con la situación en Alemania, España, Francia, Italia, Portugal y los países de Latinoamérica que pertenecen al notariado latino. Si nosotros miramos la proporción de notarios por habitante que hay en todos los países mencionados, Chile tiene, comparando con la situación europea, un déficit de alrededor de 1.200 notarios. Si lo comparamos con la situación de los demás países del sistema de notariado latino de Latinoamérica, alrededor de 2.000. Chile cuenta con un número de notarios, de acuerdo al Decreto Supremo 1515 del año 2017, de 431 para todo el país, que es equivalente, solo poner un ejemplo, al número de notarios que tiene Portugal, que tiene una población de 10 millones de habitantes. Entonces, el problema de cobertura se debe al número de funcionarios que cumple esa finalidad. Los cobros ya se han referido, están señalados en un decreto supremo que no se ha actualizado en 25 años, pese a que la ley permite incluso su modificación anual. Y la demora se refiere en parte a la cobertura y en parte a algunos trámites que tienen que ver también con la desnotarización y que ya esta corporación se ha despachado el proyecto que se refiere a la materia. Sin embargo, la solución que se da, que son los fedatarios, puede tener un doble modelo. Un modelo que es más cercano a Estados Unidos y un modelo que es más cercano al de Ecuador. En el caso de Estados Unidos son personas que están investidas de la posibilidad de certificar acto, pero es un modelo completamente radical en su configuración al de notariado latino, que es el que tenemos nosotros. Y respecto del sistema de Ecuador también es distinto, puesto que en Ecuador los fedatarios son funcionarios públicos que pertenecen a un sistema de fe pública del país. Por su parte, en el conservador de bienes raíces, el problema está más bien señalado en la demora de algunos trámites. Y ya la señora ministra Chevesich se ha referido a que eso proviene de que no se efectúan las denuncias respectivas y también de que no hay un señalamiento en el reglamento del registro del conservador de bienes raíces ni en el Código Orgánico de Tribunales de plazos para evacuar los trámites. Y también de la necesidad de dividir algunos oficios. Hay otro proyecto también en discusión que se refiere a la división de un conservador, que es el conservador de bienes raíces de Santiago, cuya orgánica está fijada por el Código Orgánico de Tribunales, o sea, por ley. Así que es necesario, creo, no tratar de manera equivalente las dos partes del proyecto, la notarial y la registral. El segundo punto, que se refiere a nombramiento y fiscalización, creo que hay que avanzar también hacia un sistema objetivo de nombramientos que apunte a que disminuya la discrecionalidad, que es precisamente uno de los puntos que la opinión pública ha levantado. Si miramos, por ejemplo, los modelos de Alemania y Francia, de Alemania y España, perdón, vemos que en ambos países los sistemas están bastante objetivados. En el caso de Alemania, hay una ley que regula la materia y una carrera técnica que es el equivalente al secretario juzgado y que permite acceder al cargo de registrador de la propiedad y también al secretario juzgado con unos determinados requisitos y por lo tanto se elimina la discrecionalidad de quien puede acceder al cargo. Lo mismo ocurre en España con un examen de acceso, la oposición al cargo de registrador, donde los cargos se van proveyendo para las personas que han obtenido un mayor puntaje en dichos exámenes.
creo que es importante separar el nombramiento de la fiscalización y quizás radicarlo en algún organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como por ejemplo ocurre en España. En España existe una Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, antiguamente llamada Dirección General de los Registros y el Notariado, que se encarga del nombramiento y también cumple funciones de uniformar los criterios en torno al sistema. La situación que existe actualmente es que las interpretaciones que tienen los conservadores a lo largo del país respecto de las cuestiones que se les plantean al inscribir son resueltas cada uno de ellos por separado sin que exista un sistema unitario de interpretación. Así que una dirección general, un servicio, algún organismo equivalente que se encargue del nombramiento y también de la interpretación podría ser y de la fiscalización podría ser un gran avance. El proyecto no se hace cargo del sistema recursivo, es decir, de mejorar la forma en que los usuarios pueden reclamar frente a las negativas de inscripción por parte de los conservadores de bienes raíces. Es un aspecto que, si bien está contemplado en el reglamento del registro conservatorio, requiere algunos ajustes para, sobre todo, por ejemplo, con qué ocurre con la discusión cuando el asunto está en manos del Tribunal de Primera Instancia o en manos de las Cortes, con la suerte de esa inscripción, dado que el plazo, no hay un bloqueo de la inscripción, lo que se llama prioridad, la prioridad registral, y de manera que podría perfectamente producirse que mientras se está discutiendo sobre la pertinencia de una inscripción, ingrese otra inscripción al registro. El tercer punto se refiere a la materia de la protección de datos, una materia en que en Chile se encuentra, existe una garantía constitucional que establece una reserva legal. El proyecto en la materia remite a reglamentos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuando, ya he dicho, existe una materia de reserva legal como es la protección de datos. Además, el país se encuentra actualmente discutiendo una reforma a su institucionalidad de protección de datos. Hay que tener en cuenta que la protección de datos en general no puede aplicarse sin más a la materia registral. Y la razón es que si aplicáramos la protección de datos personales de manera estricta, podríamos conducir a que los conservadores en realidad no pueden, por ejemplo, dar certificaciones o dar copias de la información que se les pide. Es por eso, por ejemplo, que el Reglamento Europeo de Protección de Datos exime a la materia registral del tema y regula la protección de datos de una manera pormenorizada, sobre todo respecto de una cuestión que en Chile no existe, que es el acceso a la información por parte de terceros interesados. Hoy la información es pública, cualquier persona puede consultar en cualquier conservador la situación de las inscripciones. En otros países, entre ellos Argentina, España, Alemania y muchos otros, para acceder a las inscripciones, al conocimiento de las inscripciones, hay que justificar un interés legítimo, que es una materia propia de la protección de datos. Hay que tener en cuenta que el proyecto crea un registro de interdicciones que confía al registro civil. Sin embargo, no elimina el registro de interdicciones por demencia que lleva el conservador de bienes raíces. Esta materia es especialmente sensible en materia de protección de datos y también de garantías involucradas, puesto que existen convenciones internacionales sobre los derechos de las personas con discapacidad que en el caso de Chile todavía no se ha producido la reforma legal necesaria para adecuar la nomenclatura. Hoy en Chile el sistema de capacidad es un sistema que viene de mediados del siglo XIX y que es binario, o la persona es capaz o es incapaz. La tendencia va hacia la autonomía de las personas con discapacidad y la distinción de los distintos grados. Una serie de países han reformado su legislación en esa materia. Respecto a los datos, hay que tener presente que, como ya lo ha dicho el Colegio de Abogados, se confía al registro civil por vía de la creación de un repositorio una serie de datos. Esos datos en realidad no son administrados por el registro civil, sino por empresas que se ocupan del tratamiento de datos como terceros, debido a las licitaciones. Ya es público lo que ha pasado en otras materias con el registro civil y que creo llaman a la cautela respecto a la creación de un registro que además parece innecesario. El cuarto y último punto se refiere a una materia no tratada por el proyecto, que es precisamente la que constituye el
el punto más importante del sistema registral, que es la calificación registral, es decir, la revisión de los antecedentes que hacen los conservadores de manera de juzgar si es pertinente o no practicar la inscripción de acuerdo a los antecedentes que se le han suministrado. En esta materia, y debido al avance que ha experimentado el tráfico jurídico desde mediados del siglo XIX, se hace necesario contar con mecanismos de calificación registral, normas de calificación registral que estén adecuadas a los tiempos que corren. El proyecto, como he dicho, no se pronuncia sobre la materia y por lo tanto permanece lo que existe desde el reglamento de 1857. Hay que tener presente que es precisamente esta materia que constituye, como digo, lo que podríamos decir la sala de máquinas del sistema registral, lo que permite que el país se encuentre dentro de la posición 33 dentro del ranking de protección de la propiedad en su edición del año 2022, es decir, una posición bastante importante dentro de los 128 países que integran este dato. Y lo segundo es la baja litigiosidad que en materia de bienes raíces, derechos relacionados con bienes raíces existe en el país. De acuerdo a las estadísticas del Poder Judicial, un 1,6% de las causas que se tramitan en los tribunales del país se refieren a esta materia, lo que significa que no es una materia especialmente litigiosa. En cambio, en el mundo anglosajón, especialmente en Estados Unidos, la materia, dado que no existe calificación registral y no existe una revisión acuciosa de los antecedentes, se soluciona mediante una industria paralela, mediante el otorgamiento de seguros de título. Es decir, alguien que va a comprar una propiedad, junto con los gastos asociados, tiene que tomar un seguro que vendría a ser el equivalente a nuestro estudio de título. Hay que tener presente, finalmente, en esta materia, que el proyecto crea 3 sistemas registrales paralelos. El actualmente existente, que se basa en el folio personal, es decir, las inscripciones se van agregando en la medida que se producen. Un sistema de folio real que el proyecto no describe y que entrega al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en su regulación reglamentaria. Y un tercer sistema que es el repositorio en manos del registro civil. Las técnicas registrales de folio personal y folio real son mecanismos técnicos para llevar el registro. Y por lo tanto se justificaban cuando esa gestión de los registros era material. Es decir, uno llevaba un registro en folio real y en una carpeta donde se iban agregando todas las inscripciones que se referían a un inmueble. Y por lo tanto el inmueble estaba individualizado por el número de la carpeta. Mientras que el sistema de folio personal eran libros donde por año y en la medida y en orden cronológico se iban agregando los antecedentes. Desde que se digitalizan los registros, y eso es sin duda un avance del proyecto, la distinción entre folio personal y folio real carece de sentido, puesto que la misma función es posible lograrla mediante la interconexión de datos. Don Jaime, disculpa que lo interrumpe, si puede ir cerrando su presentación, por favor. Con eso termino. Junto con estos 2 sistemas, como he dicho, además se crea una información en paralelo mediante un repositorio en el registro civil que parece innecesario debido a la digitalización de los datos que deberían llevar los conservadores, que como digo es un punto en el que el proyecto avanza y avanza considerablemente. Esos son los 4 puntos a los que me quería referir son los aspectos del proyecto que creo merecen algún estudio más detenido. Muchas gracias por el tiempo y la invitación nuevamente. Muchas gracias, don Jaime. Tiene la palabra doña Claudia Bamondes de la Universidad Diego Portales. Buenos días, muchas gracias señora presidenta, gracias a esta honorable comisión también y agradezco también a la señora Lorena Martínez que encursó la invitación y concretó esta visita. Es valorable el análisis que esta comisión quiere realizar del aspecto exclusivamente registral del proyecto y eso refleja la necesidad de reflexión para introducir ciertos cambios que son necesarios para este sistema, pero evitando comprometer un modelo que ha acompañado a Chile por más de 160 años de historia y que ha consolidado un mercado inmobiliario eficiente y seguro.
Sin embargo, este proyecto de ley, si bien es cierto, apunta en varios sentidos correctos, merece varios comentarios que son los que vamos a revisar a continuación. Primeramente, hay una cierta desaprensión en la implementación de tecnologías. Si bien es cierto, la implementación de tecnologías es una necesidad imperiosa en los oficios, se deben tomar en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, la incorporación paulatina de informática tomando en cuenta al menos las distintas realidades del país y las distintas realidades de los conservadores del país, que enfrentan día a día dificultades prácticas de distinto orden. Por ejemplo, intermitente o escasa conectividad en ciertas comunas, fenómenos climáticos, desastres espontáneos o provocados que muchas veces significan la interrupción del acceso a redes de Internet o incluso a las redes telefónicas. Tampoco se establecen ciertas nociones de resguardo que se necesiten para que a futuro sea posible el acceso y la lectura a la información pese al cambio o a la obsolescencia de ciertas tecnologías. Tampoco se mencionan ciertas acciones concretas en torno a la ciberseguridad, ni a la forma en que esto sería viable material y económicamente en realidades alejadas de grandes urbes y que no puedan o se les dificulte el acceso para absorber el gasto de respaldo, soportes electrónicos, hacking ético y la contratación de expertos en ciberseguridad. Esto es especialmente relevante y especialmente grave considerando la baja posición que ocupa Chile en el ranking de ciberseguridad, que nos sitúa en el puesto 74 a nivel mundial y 7º a nivel regional, e implica quizás la posibilidad de replantear la mantención del soporte de papel como una especie de respaldo, al menos por un tiempo, mientras se implementa gradualmente las nuevas tecnologías. En segundo lugar, y el profesor Jaime Alcalde ya se ha referido a este tema, nosotros hasta el día de hoy llevamos la técnica, al menos de registro que se lleva, es sobre la base del folio personal. Y el proyecto de ley prevé, tal como dijo el profesor Alcalde, la introducción de un folio real, pero no elimina los 3 registros actualmente existentes, es decir, los 3 libros de propiedad, hipotecas y gravámenes y prohibiciones e interdicciones de enajenar, que se siguen llevando de acuerdo con la técnica del folio personal. A esta duplicidad de información se le agrega una dosis adicional de incertidumbre con la creación de este nuevo repositorio confiado al registro civil. Y tampoco se incorporan normas que diriman posibles inconsistencias entre estas 3 fuentes de información. Lo más probable es que ocurra lo que se señaló hace un minuto, que la incorporación de tecnologías en los distintos oficios permitan cruzar los datos de las personas con los datos de los inmuebles y en realidad lo que se genere sean verdaderos expedientes electrónicos que contengan la información completa del inmueble junto con la digitalización de los documentos y los títulos que dan origen a las mutaciones o a las transferencias del dominio. Además, se incluye en el proyecto la georreferenciación, que es un punto importante y relevante para la individualización de los bienes raíces. En este caso se opta por la delimitación a través de las coordenadas expresadas en el sistema UTM, pero persisten varias interrogantes y de alta relevancia. Primeramente, ¿quién deberá hacerse cargo de esta gestión y quién va a fijar las referidas coordenadas? Si son las partes o una de las partes según el contrato, de todas maneras habrá que determinar algún sistema gratuito para quienes no tengan recursos para realizar esta gestión. Aún sin saber quién va a realizar esta gestión, tampoco sabemos el procedimiento que se va a llevar a cabo, ni qué organismo va a certificar que dichas coordenadas coincidan con la descripción literal que se tiene hoy en día de ese inmueble, con la gráfica catastral y con la realidad física del inmueble. De hecho, la experiencia comparada lo que indica es que previo a implementar sistemas de georreferenciación lo que hay que hacer es un catastro inmobiliario multimateria y no atomizado como existe hoy en día, que cada catastro obedece a distintos fines específicos. Lo más probable es que en este punto surjan problemas de limitación de deslindes y de superficies, y aquí habrá que definir de todas maneras un sistema procesal de reclamaciones y recursos. El proyecto no prevé que se dicten normas o que se dicte una nueva ley que determine procesos o recursos, y estas son normas procedimentales que sin duda gozan de reserva legal y además constituirían eventualmente una ley orgánica o constitucional, puesto que se le otorgarían nuevas facultades a los tribunales de justicia para conocer ciertas causas.
De no dictarse esas leyes o de no dictarse ese procedimiento, esos recursos, las herramientas disponibles actuales, ¿cuáles serían? Eventualmente el recurso de protección, algunas acciones generales o especiales del derecho civil, la acción de demarcación y cerramiento, por ejemplo, o el trámite de modificación y rectificación del deslindes. Todas ellas tienen un componente común que es la incertidumbre acerca de si serán sometidas a tramitación como tales o si en realidad el tribunal estimará que esto es un problema de dominio y que debe ventilarse en un juicio de lato conocimiento, especialmente una acción reivindicatoria con todas las desventajas que nosotros conocemos en cuanto a la prueba, en cuanto al tiempo, en cuanto al dinero, y esto además genera un impacto no menor en la celeridad y en la seguridad del tráfico inmobiliario, que hoy presenta, como señalaba el profesor alcalde, un nivel más bien bajo de litigiosidad. Y por último, el repositorio a cargo del registro civil e identificación. Efectivamente, los conservadores de bienes raíces no solamente registran las mutaciones en la propiedad raíz, sino que también tienen facultades calificadoras. Esto implica una evaluación jurídica que protege los bienes inmuebles y protege las garantías que acreedores también constituyen sobre esos bienes raíces. Y esto ha permitido que, al revés de lo que ocurre con ciberseguridad, Chile se posicione muy bien en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad, ubicándose en el número 33 a nivel mundial y primero en Latinoamérica. El repositorio digital del registro civil, pensado como una mera recopilación de antecedentes sin ningún efecto jurídico, en realidad más bien genera gastos estatales innecesarios y además, como señalaba el Colegio de Abogados, resulta una medida riesgosa. No solamente porque se duplican estas fuentes de consulta, sino que porque se genera una especial desventaja en materia registral, dado que toda anotación, inscripción, subinscripción que se realice tiene un efecto inmediato en el oficio conservatorio. Entonces, inevitablemente se tratará de un registro que va a quedar desfasado, en que la información muy probablemente va a llegar atrasada y no sabemos si se va a poder procesar a tiempo y va a generar actuaciones desconectadas entre sí. Además, habría que evaluar la capacidad que tendría esta institución para gestionar la información de manera ágil y fidedigna. Aquí, de hecho, tengo una posesión efectiva que presentó un profesor de la misma facultad, en que se le anunciaba que demoraría, posesión efectiva intestada, en que hay una causante soltera con 2 hijos. Y se le vaticinó una demora de 45 días hábiles hasta 6 meses. Y, de hecho, se demoraron 6 meses y 10 días en inscribir y en generar esa posesión efectiva. Entonces, en conformidad con estos márgenes de error, es legítimo preguntarse si se ha pensado que frente a cualquier pérdida o modificación de las titularidades reales, los usuarios y las usuarias se van a tener que enfrentar contra el Consejo de Defensa del Estado, primeramente. Y en el fondo, si el Estado también está dispuesto a asumir esas responsabilidades, principalmente civiles, respecto de este problema. Finalmente, algunas consideraciones o algunas reformas necesarias que no han sido previstas. El profesor alcalde señaló una, que era definir el sistema de recursos por negativas injustificadas a inscribir, principalmente pensando en la prórroga del repertorio, es decir, que el repertorio se suspenda en la medida en que se mantenga un proceso vigente para que no se pierda en el intertanto. Y también proteger y definir la prioridad registral parece ser un tema relevante, especialmente en materia de inscripción de medidas cautelares. En consecuencia, se trata de materias que reposan sobre un delicado equilibrio y que han consolidado un mercado inmobiliario eficiente y seguro. Y esta estabilidad se ha mantenido pese a que es un mercado que en este momento está suficientemente estresado y que es uno de los motores de la economía nacional. Pero también constituye probablemente el bien más importante dentro del patrimonio material y afectivo de las familias chilenas, tanto de ciudades como de zonas apartadas y de sectores más vulnerables. Muchas veces en las propiedades que se adquieren se radica un logro personal que además se trasciende al cuidado de los cercanos, de las familias y de las comunidades. Y es eso lo que finalmente se hereda. En Chile normalmente lo que se hereda o lo que se busca heredar es un inmueble para la familia. Por eso, como académicos, nuestro interés es resguardar beneficios jurídicos de este sistema y evitar una regulación apresurada que luego conduzca a la ciudadanía a contratar seguros de título, encareciendo y dificultando aún más el acceso a la vivienda, o peor aún, que se conduzca a resolver los problemas a través de la autotutela.
Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doña Claudia. Ofrezco la palabra a los señores senadores. Senador Pío. Muchas gracias, presidenta. Saludar por su intermedio al ministro, a la ministra. Qué bueno que se haya podido quedar hasta el final. Presidente de la Asociación de Notarios, a los colegas. ¿Por qué estoy yo aquí? Por el tema de la fe pública. Yo creo que es lo más importante lo que se está discutiendo y es lo que tenemos que preservar. Y esa preservación es lo que garantiza que nuestra sociedad viva en paz, viva tranquila. ¿Cuál es el problema que yo estoy viendo? No nos estamos conectando con la realidad del mundo a la velocidad que están ocurriendo los acontecimientos y se trata de replicar algo que se lleva en papel de alguna manera. Los sistemas registrales a los cuales me voy a referir, quizás con mayor profundidad, hoy están basados en sistemas informáticos y hay muchos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y aquí viene el principal problema, Presidenta, esto ya se lo he hecho saber tanto al ministro de Justicia como a la ministra del Interior. No podemos avanzar en la modernización del Estado sin una ley de gobernanza e interoperabilidad. Entendiendo como interoperabilidad la que permite dar certeza jurídica al acto digital del Estado, de las personas naturales y jurídicas y de los dispositivos que estén conectados en red. Que tenga trazabilidad, que se sepa quién, cuándo y por qué se accedió al dato, que tenga integridad, que el dato no pueda ser cambiado. Me gustó mucho, por su intermedio, lo que se habló de la ciberseguridad. O sea, sin ciberseguridad nada de esto va a existir. Nuestra firma electrónica hoy en día, que está en la nube, incluso en el Servicio de Impuestos Internos, es un certificado digital al cual se accede con una credencial. No hay identidad digital. El Estado no entrega identidad digital. La identidad digital es algo que es como un pasaporte que permite dar seguridad que la persona es la persona. ¿Y por qué digo? Porque hasta el momento lo que tenemos es una clave única. Un sistema de credencial en donde uno pone un nombre usuario, puede ser un root y una clave, que lo puede ocupar cualquiera. No hay segundos y terceros factores de autenticación. El registro civil ni siquiera tiene registrado nuestro teléfono, al cual le tenemos que pedir que confirme si efectivamente usted es la persona, como mínimo, o verle la cara. Entonces, sin identidad digital y sin interoperabilidad, nada de lo que se está diciendo va a poder ser realidad, porque los sistemas van a fracasar. No tiene sentido tener un repositorio digital, además en un registro civil que está colapsado. Las transacciones actualmente son incapaces incluso de resolver los problemas de consulta que tiene el registro civil. Y si hay que hacer una transformación grande, es más recursos al registro civil. Tiene que ser nuestro Google, que dé toda la información necesaria instantánea con toda la cantidad de consultas que se quieran hacer. Y las fuentes tienen que ser únicas. Los documentos originales están donde tienen que estar. No tienen que haber copias. Si una copia puede no estar actualizada. Para eso se tiene la interoperabilidad. Yo creo, señora Presidenta, que bueno que pueda escuchar muchas exposiciones, muchas de las cosas que se han dicho me interpretan completamente. Creo que también quienes conocen de la forma, especialmente los que llevan registro, nos pueden ayudar en lo que es la parte más táctica después, todo lo que es la reglamentación, cuáles son las recomendaciones. Sería también bueno escucharlo eso, pero por lo pronto decirle que si no somos capaces al mismo tiempo de instalar una ley de gobernanza e interoperabilidad, el Estado no va a funcionar, no vamos a poder tener fe pública porque no tenemos ni identidad digital ni esta capacidad para dar certeza de los actos digitales. Eso sería, Presidenta. Muchas gracias. Seguiré asistiendo. Muchas gracias, senador. Ofrezco la palabra a los señores senadores. Senador Galilea. Gracias, Presidenta. Una pregunta, no sé si para Claudia o para Jaime. Bueno, acá, desde la semana pasada con don Enrique Monasterio, solo se han escuchado críticas muy duras frente a la idea del repositorio a cargo del registro civil. Entiendo las críticas, pero quería saber si en los países, no sé, Alemania, España, en algún país que se precie que esté bien rankeado, ¿existe algo parecido, similar? ¿Buscan un repositorio único en este tipo de registro? ¿O esto sería una total innovación chilense al respecto? No sé si tienen... Gracias, senador. Espéreme un segundito, vamos a acumular preguntas. Señores senadores, ¿alguna otra consulta? Senador Cruzco. Presidenta. Sí, me parece, no sé si me pareció escuchar a la ministra referirse respecto de la parte de los conservadores, que me parece que dentro de todo lo que hemos terminado escuchando ha sido el que ha acumulado más críticas finalmente. Y ahí yo comparto también
lo que formulaba el senador Piu. Parece un tanto aventurado señalar que el registro civil podría hacerse cargo de un repositorio cuando las esperas son del porte que son hoy día, ¿verdad? Eso no quiere decir que nosotros no tengamos que legislar en la materia, pero naturalmente, y estamos viendo los avances en inteligencia artificial, hoy día precisamente la capacidad que tenga el Estado, el sistema de justicia, aquellos que ayudan en la función registrar, los notarios, de poder certificar que las cosas son como son, como cuando hoy día tenemos avances, pero por horas o diarios en términos de lo que la inteligencia artificial puede hacer en términos de simulación, es enorme y adquiere, es una lástima porque al final pareciera ser que la solución más pedestre, la del papel, finalmente, la del registro físico, termina siendo la única que puede terminar dando una seguridad real de poder realmente dar fe pública y de que las cosas sean para los demás lo que sean. Entonces ese es un elemento que me parece importante dentro del proyecto. Me parece que es la parte que está más debilitada. Además, respecto y acá también sí me llama un poco la atención que claro, parece haber en términos de los nombramientos, en términos de la capacidad de alcance que tienen los notarios, bueno, explicación suficiente al menos para que realmente tengamos que recurrir a algún tipo de figura que pueda hacer esa labor o cumplir con esa labor. No sé si son exactamente los fedatarios, pero cuando tenemos, y ha habido críticas también al informe, el informe del 2009 de la Fiscalía Nacional Económica, en algunas partes figura que en materias de tarifa hay un 100% de incumplimiento. Entonces, ojo, acá yo siento que está bien que nosotros podemos perfeccionar obviamente el sistema, pero hay que ver cómo, de verdad. Yo siento que acá hay una crítica legítima por parte de la ciudadanía de que muchos trámites efectivamente se pueden hacer, qué sé yo, por la vía de elementos tecnológicos, pero claro, estamos viendo que los elementos tecnológicos no sabemos bien si dan las garantías suficientes, pero aquí también ha habido en algunos casos notarías que han abusado del sistema. Entonces también siento que es importante que nosotros podamos buscar una forma de reparación. No por nada acabamos nosotros de aprobar el proyecto que se acaba de ver de notarización de algunos trámites, que es efectivamente necesario, pero este es el proyecto grande, digamos. Me quedo con eso. Sí me gustaría, y por eso yo salí en algún minuto, preguntarle a la ministra respecto de si la Corte Suprema tiene algún pronunciamiento respecto de esa parte, de la parte de los conservadores, efectivamente, que no sé si se abordó. Gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Huinchumilla. Presidenta, mire, yo creo que es verdad lo que en alguna medida señalaba el senador Pium, porque efectivamente el mundo va hacia un proceso de inteligencia artificial que está en el horizonte y vamos caminando como sociedades digitalizadas para el futuro. Acá nosotros tenemos una ley de protección de datos personales que está terminándose en la Cámara de Diputados, que la trabajamos largamente acá en la Comisión del Senado de Constitución. Y nosotros también despachamos en la Comisión de Defensa, que me tocó presidir el año pasado y que se terminó este año en la presidencia del senador Piu, una ley sobre ciberseguridad. Y entonces nos estamos colocando al día, pero no sé si con la urgencia y la rapidez que aquí se plantea. Pero la política siempre es el arte de lo posible, digamos. Entonces yo no sé si uno pudiera pensar en hacer
algo que nos colocara en la frontera de esto o en una posición realista, adecuar nuestras instituciones e ir avanzando gradualmente. Yo creo que las cosas en las sociedades son graduales, se van adecuando, digamos, a la realidad de los países. Y yo sé que las Fuerzas Armadas tienen, digamos, el concepto de interoperabilidad es fundamental, digamos, en ese sector de defensa del país y así opera. Pero en el conjunto del resto del país todavía yo creo que nos falta para eso. Entonces, es verdad, pero yo creo que tenemos que colocarnos metas realistas y yo dificulto que nosotros en este proyecto pudiéramos abarcar todo lo necesario como para avanzar en los términos que aquí se ha señalado. Pero creo que ha sido, Presidenta, una sesión muy interesante y yo espero que todo lo que han expuesto los profesores y la ministra pueda quedar aquí para que lo podamos estudiar con mayor detenimiento en este estudio que vamos a hacer de este proyecto. Solamente una pequeña pregunta que me resalta de la exposición del profesor alcalde, que se refiere a la calificación registral. Me pareció en alguna oportunidad, porque uno tiene tantas cosas en este trabajo político que de tanta naturaleza, que estamos aquí y los fines de semana estamos con problemas reales de la gente que está con nosotros. Pero me pareció haber visto un problema que se presentaba en los conservadores respecto de las divisiones y de los loteos irregulares, de la propiedad inmobiliaria, de la división de predios rústicos, con los 5.000 metros y con esos loteos que se hacían a propósito, ¿no es cierto?, de que en realidad no cumplían con las disposiciones del artículo 55 de la Ley de Urbanismo y Construcciones. Me pareció que había una ley ahí, que también la despachamos, yo no me acuerdo, y parece haber leído algún informe del profesor alcalde, no sé si era usted mismo, en que se señalaba ahí que se había dado una cierta facultad jurisdiccional, entre comillas, a los conservadores como para calificar, digamos, si podían o no inscribir ese tipo de divisiones. No sé si estoy en lo cierto, profesor, pero algo así me suena y quería, aprovechando su presencia, que usted pudiera pensar de que hacia allá debería calificarse eso o no. Tenía esa duda y quería planteársela. Muchas gracias. Gracias, senador. Yo también tengo dos consultas. Uno, varios de los profesores que nos acompañan dijeron hoy día, ¿no es cierto?, que debía separarse el nombramiento de la fiscalización. Pero me gustaría que fundamentaran cuáles son las razones de por qué quien nombra no pudiera además fiscalizar. Uno puede imaginarse algunas cosas, pero me gustaría escuchar la opinión de los profesores, sobre todo cuando en nuestro sistema, desde el punto de vista administrativo, de los funcionarios públicos, generalmente es efectivamente quien nombra a la autoridad que decide de una terna, quien nombra a esas autoridades, también quien tiene la función, en ese caso, de hacer efectiva la responsabilidad administrativa, porque acá sería tan importante separar quien nombra a los notarios de quienes los fiscaliza. Y en segundo lugar quisiera, yo no sé si todos ustedes nos acompañaron la sesión pasada, pero la sesión pasada escuchamos en representación de la Asociación de Notarios y Conservadores al conservador de Castro, si no mal no me equivoco, aquí presente. Y él hizo una fuerte crítica al tema de los conservadores, de cómo venía regulado. Por casi todos nuestros invitados se ha acogido el tema, ¿no es cierto?, de registral, pero él, y lo enlazo con lo que explicaba el senador Huenchumilla, una de las mayores críticas que hacía el señor conservador era que venía incluido, ¿no es cierto?, como calidad, como casi causal de destitución
el no inscribir. Es decir, les quitaban a los conservadores la capacidad de calificar una solicitud de inscripción, que es lo que deben hacer, ¿no es cierto?, revisar todos los papeles cuando alguien le solicita una inscripción. Y no sé si me desconcentré en algún minuto, pero no escuché que ninguno de los profesores hiciera mención a eso. Entonces quisiera saber si no es grave, si el señor conservador lo interpretó de otra manera, o cuál es la opinión de ustedes. Eso. En primer lugar, le damos la palabra a la señora ministra para que le conteste al senador Cruzcoque. Ministra. Bueno, efectivamente, el proyecto de ley dice relación con los notarios, conservadores y archiveros, ¿ya? Y aquí yo tengo una minuta del proyecto de ley que da cuenta que efectivamente está referido acerca del sistema de nombramiento, notarios, conservadores y archiveros, el sistema también de fiscalización, la creación de nuevos oficios y la modernización del sistema notarial, registral y archivístico y la modificación del actual sistema registral en el sentido del folio real al folio personal, o sea, el folio personal, como se dice, a un folio real. Y entonces, cuando yo me refiero tanto al sistema de nombramiento o al sistema de fiscalización, hago alusión a estos tres, al notario, conservador y archivero, porque el sistema de nombramiento está también establecido en el proyecto de ley con este consejo de nombramientos, entonces es aplicable a ambos. Y en cuanto al sistema de fiscalización, claro, yo me referí más bien a la situación de los federatarios, que quedan como con un sistema bastante especial, no quedan bien regulados. Entonces, cuando hago referencia a aquello, me refiero a los tres auxiliares de la Administración de Justicia. Y en cuanto a lo que aludieron los profesores, aquí Claudia y Enrique Alcalde, eso más bien de una cuestión de carácter normativa, más bien de carácter que excede a las atribuciones de la Corte Suprema de emitir pronunciamiento, tanto a la organización y atribuciones de los tribunales, que esa es la limitación que entiende la Corte Suprema, que le corresponde informar, y también a mí hacerme cargo en esta invitación, por cuanto yo formo parte del tribunal, o sea, no puedo entrar a los asuntos más bien de otro tipo de orden, de otro tipo de aspectos. Así que eso es lo que puedo señalar, y en todo caso quiero hacer alusión, se habla del registro civil que está atrasado, está bastante atrasado, pero creo que ha dado un muy buen trabajo en lo que concierne al Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos. Yo creo que es un problema, claro, está acá el ministro de Justicia, pero yo creo que tengo que decirlo, es un problema que no tiene la dotación suficiente, se generan leyes sin el presupuesto adecuado. Y efectivamente el registro civil en un principio se vio muy aquejado por esta ley, la 21.389, porque no se le dieron recursos. Entonces, a la medida que se vaya reforzando las instituciones, también el Poder Judicial, yo creo que todo sería mucho mejor. Eso. Muchas gracias, ministro. Profesor Alcalde, también le solicitaron a usted algunas consultas. Muchas gracias, señor presidente. Sí, la primera pregunta se refería al repositorio, si existía algún sistema similar en otros países. Lo que ocurre en los demás países es que se divide el registro de comercio, que sería lo que aquí también, lo que llevan también los conservadores, y el registro de la propiedad, ¿no? Lo que es el conservador de bienes raíces. Y los tipos de certificados que se emiten son distintos. Entonces, dependiendo quién es el que accede a la información, es un tipo de información y también un costo. Y son, por cierto, bastante más altos que los costos que tienen aquí, lo mismo que las inscripciones. Respecto al registro de comercio, ahí sí existe un sistema doble. Existe, tanto en Alemania como en España, existe los registros locales y un registro nacional. Y la razón es, bueno, las sociedades funcionan en todo el país y por lo tanto es necesario saber si la sociedad constituida en Arica o en Punta Arenas está operando en Santiago. Pero no existe un sistema un sistema paralelo donde haya información en el registro de la propiedad y en el registro civil o en un organismo equivalente. Respecto de la forma de llevar los registros, algo que se hacía referencia también, hay que tener presente que, por ejemplo, el registro civil
lleva los registros, bueno, los ha digitalizado de un tiempo a esta parte, pero el registro en papel lo lleva en 2 copias, precisamente por razones de seguridad y así está establecido en la ley, ¿no? Que el registro civil se lleva en 2 copias. El senador Buenchumilla se refería a la calificación registral, concretamente la ley de los loteos irregulares, efectivamente, la ley 21.477, y yo me había referido al punto. Lo que ocurre es que de un tiempo a esta parte, la legislación ha ido dando mayores competencias a notarios y conservadores en la revisión de los actos. Lo hizo en su momento la ley de prevención del lavado de activos, lo hizo, el ministro se refería a la ley de arrendamiento de predios urbanos, la ministra Chevesic se refirió también al tema del Registro Nacional de Deudores de Pensión Alimenticia, donde también se imponen obligaciones a los notarios y conservadores, etc. Y en materia de loteos irregulares, precisamente para prevenir los loteos irregulares, impone una obligación a notarios y a conservadores de no autorizar los actos o bien rechazar las inscripciones si a su juicio, conforme a los antecedentes que se le presentan, hay el temor de que eso constituye un loteo irregular. Es decir, no solamente tiene que calificar la juridicidad del acto, sino también el contenido para analizar esto. Y por último, se preguntaba la señora presidenta respecto del nombramiento y la fiscalización, las razones que justificarían un tratamiento separado. La cuestión creo que es más bien de orden política y la regulación general del sistema de justicia y cómo se articula. En nuestro sistema es más bien por una razón histórica, que originalmente los notarios cumplían las funciones de secretarios de tribunales, por lo tanto venía a ser una prolongación de la función judicial. En otros países, como España, por ejemplo, el sistema se separa y el ministro de Justicia ostenta también la calidad de el notario mayor del país. Creo que, y eso es una cuestión que entre los procesalistas se ha estudiado bastante, que la función de la supervisión de la Corte Suprema respecto de los tribunales y respecto de los auxiliares de Administración de Justicia más bien debe quedar referida a las cuestiones propias de la función de la jurisdicción. Lo decía también don Pablo Montt respecto de la opinión del Colegio de Abogados. Creo que el nombramiento y fiscalización son más bien aspectos que apuntan a juzgar los méritos que tiene la persona conforme al examen de conocimientos, conforme a los títulos, etcétera. También tiene que ver con lo que ya se ha conversado aquí, la provisión de los oficios o cargos, la distribución. El senador Durresti se refería a la necesidad de llegar a la gente con los oficios. Y la fiscalización involucra una serie de aspectos que tienen que ver con cuestiones que no siempre son, creo, propias del conocimiento de un ministro de corte, de un juez de letras o ahora, conforme al proyecto, de un fiscal judicial, porque supone también la revisión no solamente de los libros que lleva un notario y un conservador, los repertorios, los libros de los registros, sino también de algunos aspectos organizativos del registro. Y creo que descargar al Poder Judicial de esas labores de nombramiento y fiscalización también redundaría en una mejora del sistema de justicia, que también es una materia que en el proceso constitucional se está discutiendo y para darle una estructura también más moderna y que contribuya a mejorar los tiempos de atención hacia las personas que recurren a la justicia. Muchas gracias, profesor. Le vamos a dar brevemente, les suplico que estamos llegando al término de la sesión y tenemos otra comisión a continuación. Primero a don Pablo Montt y luego a Claudia Bahamonde. Señora Presidenta, era sobre nombramiento y fiscalización, pero iba exactamente en la línea del profesor alcalde, así que nada que agregar. Se le agradece. Profesor. Muchas gracias. Sí. De hecho, yo no me voy a referir a ese tema, así que muchas gracias, señora Presidenta. Sí. Senador Galilea, yo dirijo, si usted quiere hablar me puede pedir Lo que pasa es que son las 12:28. Un segundo. ¿Todo el informe del Colegio de Abogados es unánime del Consejo o hubo diferencias? Fue aprobado, entiendo que por unanimidad, fue tratado, sí. Se formó un grupo de trabajo que entrevistó, se presentó al Consejo y fue aprobado, me parece que por unanimidad, sí, hace tiempo. Gracias, don Pablo. Muchas gracias, señora Presidenta.
En cuanto primero a la pregunta del senador Galilea, ya lo respondió Jaime, pero de todas maneras, solo como dato, por ejemplo, en la Unión Europea, en países que tienen una tradición similar a la nuestra, se ha creado un proyecto para generar interoperabilidad y consulta de documentos y solicitudes certificados dentro de los países, pero ellos recurren directamente al repositorio que tiene cada registrador. No hay una entidad distinta que tenga un repositorio paralelo, sino que solamente se hace cargo el registrador que corresponda. En cuanto a lo que señalaba el senador Cruzcoque, yo estoy totalmente de acuerdo en que parece ser que al final el papel resulta ser el elemento base de todo, por lo menos de todos los respaldos, porque es lo que se puede leer finalmente. Hoy en día yo no podría leer, por ejemplo, un disquete de 3,5 o no hay tecnología que permita leer cierto tipo de artefactos que terminan obsoletos. Entonces, por eso quizás cabe replantearse la celeridad de la implementación de tecnologías, no solamente por las circunstancias de los distintos conservadores del país, sino que porque parece haber una brecha bastante grande entre lo que creemos tener y lo que realmente tenemos. Entonces, esa interoperabilidad de la que hablaba, de hecho, el senador Piu, es básica, es bastante relevante. Finalmente, y para concluir, bueno, de hecho por eso fue bastante angustiante ver la revisión tan rápida que se hizo de las normas del reglamento del registro conservatorio, la discusión previa a esta comisión. Y finalmente, en cuanto a lo que señalaba la presidenta respecto de la restricción de la calificación registral, claro, es un aspecto gravísimo, sobre todo si nosotros queremos fortalecer el sistema registral, hay que dotarlo de mayor calificación. Y si se le van a dar más responsabilidades, que no se infrinja en responsabilidad porque se retarde no tanto el retardo, pero no porque se niegue la calificación. Quizás tiene que ser una negativa injustificada, por cierto, pero bueno, el tiempo ameritaba solamente revisar algunos aspectos, pero también hay otro punto, por ejemplo, en ese mismo artículo, que es el numeral 7, si incumple los deberes de mantención y operación de sistemas computacionales, archivo electrónico, comunicación digital, firma electrónica avanzada, etcétera. También se podrá destituir a ese conservador. ¿Y qué haremos con los de regiones cuando se interrumpa la conexión? O sea, porque además se señala que se exonera el cargo al quien fuera reincidente en el periodo de 2 años en los casos siguientes. O sea, en 2 años es más que probable que se interrumpa la conexión de Internet o que haya un hackeo, derechamente, y que muchos conservadores no van a tener recursos para contratar un experto en ciberseguridad, que es carísimo. Y además son muy pocos los que hay en Chile. Eso. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de todos nuestros invitados. Ministra, muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Le pedimos disculpas también a la Asociación de Notarios, que había quedado pendiente la exposición sobre la notaría, sobre lo que habla el proyecto en relación a los notarios, y también al Sindicato 1 y 2 de Trabajadores del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, que los escucharemos en la próxima sesión el próximo día lunes. Habiendo cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.